Hermanos, en esta semana hemos celebrado el primer año de pontificado de nuestro Papa Francisco. En esta semana ha recurrido el primer aniversario de la elección de parte del Señor para llevar a cabo esa misión, para llevar el pueblo de Dios, para guiar este pueblo, guiarnos hacia la casa del Señor. Hemos escuchado en esta semana, el Papa junto con sus colaboradores han tenido este retiro cuaresmal, estos ejercicios cuaresmales, ejercicios penitenciales. Todos deberíamos tener un tiempo, sobre todo ahora, en ese tiempo de la cuaresma, dedicar un tiempo para ejercicios espirituales. Bueno, ¿qué quiere decir? Ya nos recordaremos, desde pequeños, nuestros abuelitos nos decían, la oración, la penitencia, la lectura de la palabra de Dios, ese silencio, pedir al silencio, ese silencio interior para escuchar la palabra, escucharla y tenerla en el corazón como un tesoro, vivirla según su voluntad. Bien, esta semana ha sido, hermanos, de alegría para la Iglesia celebrar este don, esta gracia de nuestro Papa Francisco. Pensando a este año que se ha ido tan rápido, podemos pensar a muchos momentos importantes para la Iglesia, para la humanidad también. Yo quiero recordar solo esa vigilia que tuvo el Papa invitando a todos los cristianos a ese sábado de oración, de ayuno, de vigilia por la paz en Siria. Tal vez ya los medios de comunicación se han olvidado y tal vez les gusta más presentar el Papa con la ovejita o con el niñito, pero hasta ahí, no más. Hermanos, recordemos, es el Señor mismo que actúa en sus discípulos, en sus apóstoles, de generación en generación. Y así como en Pedro y en sus sucesores, así como Juan Pablo II, nuestro beato Juan Pablo II, nuestro Papa Benedicto XVI, una vez más el Señor nos confirma su amor, guiando su pueblo a través del Papa Francisco. Pues bien, esa vigilia de oración, todo el mundo, todos los católicos y hombres de buena voluntad, unidos en la oración, en la fe, por la paz en Siria. Continúa, hermanos, la oración por la paz en Venezuela en este tiempo tan difícil, por la paz en Ucrania. Así, hermanos, nuestra celebración hoy es una acción de gracias también por este trabajo, por esta misión de nuestro Papa Francisco, guiarnos con la palabra del Señor, guiarnos hacia el reino de los cielos. Hermanos, las lecturas de este domingo nos invitan a entrar en la contemplación del Señor. Al levantar los ojos, como dirá el mismo Salmo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos escuchado la primera lectura, Abraham, Dios llama a Abraham, llama a ese hombre que no tiene la felicidad, no conoce la felicidad, está triste porque no tiene un hijo, no tiene una descendencia. Y hemos escuchado, el Señor le llama para celebrar una alianza, para darle una vida nueva. El Señor lo llama a él, su esposa, su familia, la tribu, el clan, y le promete una descendencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, qué alegría poder escuchar hoy en esta primera lectura esta invitación a nosotros también a caminar con el Señor, salir de nuestras idolatrías por el amor del Señor, que nos llama a seguirlo en la fe, a seguirlo, hermanos, porque recordemos que el Señor permite el silencio en la vida de Abraham, el silencio en la vida de Moisés, el silencio. En el silencio el Señor espera nuestra confianza,
nos fortalece para que nosotros crezcamos y crezcamos en la fortaleza en el Señor, que en Él está nuestra vida. No en nuestros proyectos, no en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, sino en la voluntad del Señor. Y así, hermanos, como esta llamada de Dios a Abraham, hay una llamada para ti, para mí. Una llamada aún antes de nuestro bautismo. Dirá el primer capítulo en la carta a los Colosenses de San Pablo, que el Señor nos ha llamado y nos ha predestinado a una santificación según su voluntad. Nos llama a ser santos e inmaculados en el amor. Este texto lo proclamamos, lo escuchamos en las grandes solemnidades para la fiesta de la Virgen María. Recordemos, hay una llamada desde el principio para vivir en la santidad e inmaculados en el amor del Señor. Hay una llamada. Salir de nuestras idolatrías, de nuestros pecados, con su cuerpo y con su sangre Él nos permite caminar hacia Él. Hermanos, la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que hay un sufrimiento. Hay un pequeño sufrimiento. El sufrimiento por predicar la palabra de Dios, por vivir el Evangelio, por caminar detrás del Señor, del Maestro. Podemos pensar, regresando a la vida de Abraham, hay un sufrimiento, su edad, dejar todo, sus cosas, su cultura y caminar, esperar en el Señor. Hay un sufrimiento también que puede venir exterior, que es a través de las personas que nos rodean, de esas palabras, esa tentación que nos dicen, esa invitación a no caminar más detrás del Señor, a no seguir más el Señor. ¿Por qué? Porque tal vez no vemos frutos. Recordemos, el domingo pasado había una tentación profunda. El demonio le dice a Jesús: tírate de ese pináculo y los ángeles vendrán y creerán que tú eres el Hijo de Dios. Le está diciendo, ¿por qué sufrir? No hay necesidad de cruz, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Basta que vean un milagro más y creerán que eres Hijo de Dios. Pues bien, hermanos, también nosotros en nuestra vida estamos llamados a reconocer, hay un sufrimiento, hay una llamada a unirnos al sufrimiento de Jesucristo, nuestro Señor, a unirnos a Él, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, a unirnos a su amor, ese amor que nos ha demostrado en la cruz. El Evangelio, hoy hermanos, este Evangelio de la Transfiguración, creo que nos hace pensar a todos y nos hace decir como San Pedro: Señor, qué bueno, qué maravilloso, qué estupendo estar aquí. Qué maravilloso escucharte siempre, alabarte. Qué bonito, es como la vida eterna. Qué bueno es estar contigo, Señor. Aquí quiero vivir contigo. 3 casas, 3 chozas, para Moisés, para Elías, una para ti. Qué bueno es estar contigo, Señor. Bien, meditemos sobre este Evangelio, hermanos. San Mateo. Recordemos que San Mateo nos muestra a Jesús como el nuevo Moisés. Ya hace unos domingos atrás, en el capítulo 5, Jesús llama a los suyos y desde una colina, desde una montaña, nos da su primera predicación. Según San Mateo, en 3 capítulos, es ese sermón, esa llamada a las bienaventuranzas, a la felicidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados cuando les persigan a causa de mi nombre, bienaventurados. Bien, recordando esos primeros capítulos, Jesús dirá: no crean que yo he venido a cancelar la ley y los profetas. Yo no he venido a cancelar los profetas, la ley y los profetas. Yo he venido a cumplir esta palabra. Yo he venido a que se cumpla esta palabra. Bien, hermanos,
Así, San Mateo nos recuerda, Jesús llama a los suyos, San Pedro, Santiago, Juan, ahí vamos nosotros también, nos llama para contemplarlo como ese nuevo Moisés. En el Señor, en Él está la presencia de Dios. Él es Hijo de Dios. Él es aquel profeta que había dicho a Moisés, uno de entre ustedes les va a hablar. Escucharán a mi profeta, uno de entre ustedes, dentro de vosotros. Así, hermanos, recordemos, el Señor nos llama a caminar y nos llama a caminar y a salir sobre una montaña. Para nosotros, hermanos, que no vivimos en esas regiones de Israel, tal vez nosotros no tenemos en mente lo que significa la montaña para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel continuamente proclama que Dios actuó geográficamente en ese lugar. En esa montaña se apareció. En ese lugar Dios dio a Moisés su ley. En ese otro lugar el Señor permitió una batalla en favor de su pueblo y venció a sus enemigos. En esta otra montaña, en ese otro lugar, el Señor se refugió. El Señor se puso en oración. Así San Mateo nos presenta. Hay un lugar, una montaña. Reconocemos, sabemos ese lugar, según las otras religiones, siempre del encuentro con Dios. Hay que salir para encontrar a Dios. Hay que ir arriba para encontrarse a Dios. Hay que subir y ir y caminar con fatiga. Bueno, nosotros celebramos, hermanos, que nosotros estamos llamados por Dios y sobre todo es Dios que ha bajado del cielo, ha tomado un cuerpo en el seno de la Virgen María, se ha encarnado en el seno de la Virgen María, en el vientre de la Virgen, para salvarnos. De manera que no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra buena voluntad, sino es por ese amor del Señor con el que nos llama. Así, hermanos, San Mateo nos dice de este momento, de esta teofanía, de ese momento, de esa transfiguración. El Señor hace ver su gloria, este diálogo con Moisés y con Elías. Para nosotros, hermanos, tal vez nos llama la atención solo esas palabras de San Pedro o esta gloria. Para la Iglesia de Oriente, hermanos, ellos aman en los iconos, en la iconografía, es presentar esta buena noticia, esta buena noticia que el Señor muestra su gloria y que nos introduce en su gloria. Nos llama a entrar en comunión con Él. Aquella comunión que habíamos perdido a causa del pecado original, el Señor mismo la restablece y nos quiere llamar a entrar, nos introduce en su gloria, en su muerte, en su pasión, en su sacrificio, en su muerte y en su pasión, en su resurrección. Hermanos, este domingo, al escuchar este evangelio, pidámosle al Señor que Él sea el que nos tome y nos conduzca hacia su morada. La morada para nosotros es la cruz. Recordemos, hermanos, San Pedro había dicho, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pero cuando escucha acerca de sufrimiento y de cruz, ya no reconoce, humanamente es incapaz de escuchar ese mensaje, esta voluntad de Dios, que es a través de un sufrimiento, de una cruz, que está llamado a hacer la voluntad del Padre, su Hijo Jesucristo. Así nosotros, hermanos, podemos estar también así, entrar en esta tentación, querer desear la gloria, no participando a la pasión de Jesucristo, no tomando parte, no entrando en la pasión con Él.
Hermanos, este tiempo de Cuaresma nos invita el Señor a entrar en el misterio de su pasión, de los dolores en su cuerpo, en su alma, por nuestros pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Entrar con Él y caminar con Él. Así, hermanos, pidámosle pues al Señor, Él nos conduzca, Él purifique nuestro corazón, nuestros ojos, y pidámosle también de entrar en su pasión, de entrar en ese amor con el cual Él nos ha amado, con el cual Él se ha entregado por nosotros, que nos llama a la conversión, que nos llama a Él. En el Evangelio, hermanos, escuchamos esa voz del Padre: este es mi Hijo amado, escuchadlo, este es mi Hijo amado. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo para la escucha, para entrar en nosotros mismos y escuchar la voz del Señor, escuchar la voz del Señor. Decía, hermanos, al inicio de nuestra celebración, la oración, nuestra oración inicial, pedíamos al Señor de vivir esta alegría de contemplar al Señor. Hay una alegría, una felicidad, hay una vida eterna, la cual el Señor nos invita. Cuando en el hombre no hay alegría, es porque no está viendo a Dios. Está viendo tal vez sus propios pecados o está viendo su naturaleza humana. No está viendo, no está escuchando que el Señor lo llama a una vida eterna. Pienso, por ejemplo, a todos aquellos hermanos que desde el hospital ofrecen sus dolores por la evangelización, por amor a la iglesia, por amor al Papa, por amor a la comunidad. Hay muchos hermanos que desde los hospitales o desde sus casas entregan su dolor al Señor. Entregan al Señor porque han sentido esta llamada del Señor, esta palabra del Señor, es entrar en contemplación de su sufrimiento. Así, hermanos, pidámosle también nosotros, escuchando la palabra del Señor, escuchando, Él mismo nos introduce en la contemplación de su misterio. Contemplándolo a Él, no hay tristeza, no hay dolor. Contemplando, entrando en comunión con Él, hermanos, está la alegría, está la esperanza, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Así, hermanos, este tiempo sea escucha para escuchar su voz, escucharlo en nuestro corazón y vivir según su voluntad. Así sea.